El siguiente video desarrolla un ejercicio práctico de la planilla 5 y 6 del esquema ahorro, inversión, financiamiento, incluyendo la información que contiene, su proceso de carga, preguntas y errores frecuentes relacionados. A continuación, se plantea un ejercicio práctico integral para el llenado de las planillas 5 y 6 de información municipal en el marco del consenso y responsabilidad fiscal. La información utilizada para realizar el caso práctico corresponde a la del municipio Río Córdoba. El municipio Río Córdoba debe completar las planillas 5 y 6 correspondientes al primer trimestre del año 2021. En cada paso se plantea un enunciado que indica una situación particular del municipio ficticio Río Córdoba. Junto al enunciado se adjuntarán papeles de trabajo, los veremos y estudiaremos cuál es la información relevante que servirá para el llenado de la planilla. Luego completaremos la planilla e iremos viendo cuál es la información que nos pide cada uno de los ejercicios. En el caso 1 dice: esquema ahorro, inversión, financiamiento, ejecutado. En el enunciado 1.1 dice: al finalizar el trimestre, la Administración Central del municipio Río Córdoba cuenta con su informe de ejecución de ingresos en el papel de trabajo número 1 y egresos en el papel de trabajo número 2. Estos poseen la información necesaria para completar el esquema IF, que se corresponde con el primer trimestre del año. En este enunciado nos advierte que vamos a tener dos papeles de trabajo, uno va a ser la ejecución de ingresos y otro la ejecución de egresos con la información de la localidad. Y luego nos plantea una serie de preguntas para que nosotros completemos. El ejercicio se basa en alguna de las partes del esquema IF. Dado que el esquema IF es largo, solo nos vamos a concentrar en algunas partes principales del esquema en este ejercicio. Aquí nos plantea una serie de preguntas para que nosotros, en base a estas preguntas, busquemos la información en los papeles de trabajo y vayamos a completar en el esquema IF. La primera pregunta es: ¿dónde se registran los ingresos por coparticipación de ejercicios anteriores? Aquí lo que debemos considerar es que todos los ingresos se registran por lo percibido, por lo que no importa si es ejecución de ejercicios anteriores, si se percibió en el primer trimestre del año 2021, nosotros debemos computarlo en la sección correspondiente, donde diga coparticipación ley provincial y en la parte que diga devengado u ordenado pagar y se replicará automáticamente en pagado del ejercicio. Luego veremos cuál es el monto que debe computarse en esta parte de coparticipación. La segunda pregunta dice: ¿dónde se registran los ingresos por aportes del Tesoro Nacional? Aquí debemos tener en cuenta que los aportes del Tesoro Nacional es una transferencia que recibe la localidad del tipo transferencia corriente. Entonces, dentro del esquema IF, en la parte de ingresos corrientes, buscaremos transferencias corrientes de origen nacional y buscaremos la opción aportes del Tesoro Nacional. Imputaremos el ingreso correspondiente. La tercera pregunta dice: ¿dónde corresponde imputar el gasto por pasajes y viáticos? El gasto por pasajes y viáticos es de índole gasto corriente, por lo que dentro del esquema IF deberemos buscar los gastos corrientes y ahí veremos que no es personal, dado que allí solo se imputan los gastos en sueldos y seguros y servicios. Luego tampoco serán un servicio básico porque tampoco es agua o gas. Entonces, dado que no se incluye ninguno de los gastos que está especificado dentro de los gastos corrientes, se debe imputar dentro de servicios no personales en la parte de otros. En la parte de otros, de servicios no personales, nosotros imputaremos los gastos por pasajes y viáticos. La cuarta pregunta dice: ¿dónde va registrada la deuda con el proveedor de agua?
Los gastos en servicios básicos como el agua, energía y gas van a ir dentro de los gastos corrientes, por lo que dentro del esquema IF buscaremos gastos corrientes, servicios básicos y allí ir imputada toda la deuda contraída con el proveedor de agua. La última pregunta dice, ¿dónde se registran las amortizaciones que se pagaron por la deuda con el Banco de Córdoba? Estas amortizaciones irán dentro de las aplicaciones financieras a donde diga amortizaciones de préstamos de entidades bancarias o financieras. Por último, el caso 1 nos dirá cuál es el saldo de las cuentas bancarias al último día del trimestre, que es importante para el cálculo del uso de los saldos caja y bancos, que serían las cuentas de aumento saldo caja y bancos o disminución saldo caja y bancos. Primeramente, para completar este esquema con estas preguntas, lo que deberíamos hacer es ir a buscar los papeles de trabajo y buscar la información de estas 5 preguntas. Antes de eso, es importante ver el caso 2, que dice organismo descentralizado. El caso 2 dice que al finalizar el trimestre, la Administración Central del municipio de Río Córdoba recibe el esquema IF elaborado por el Ente de Obras Públicas. Este esquema estará en el papel de trabajo número 3. Y dado que la planilla número 5 de AIF ejecutado se debe consolidar con la información de toda la administración pública municipal no financiera, se debe sumar a este esquema AIF, armado en el caso 1, el presentado por el Ente de Obras Públicas. Entonces, lo que primero vamos a hacer es buscar información de la administración central en los papeles de trabajo 1 y 2, y luego sumar a eso la información del organismo descentralizado. Aquí, en el informe de ejecución de ingresos al 31 del 3 del 2021, tendremos que buscar primeramente la coparticipación que pregunta la primera pregunta. Entonces, en coparticipación de impuestos, dentro de los ingresos tributarios, tendremos la coparticipación de impuestos nacionales y provinciales y también la coparticipación de los ejercicios anteriores. Esos 300.000 pesos son los que la primera pregunta es la que nos está consultando. Allí tenemos que anotar 300.000 pesos. El segundo inciso nos pregunta sobre los aportes del Tesoro Nacional. Esos aportes estarán un poco más abajo, donde dice transferencias corrientes, aportes del Tesoro Nacional. Allí debemos anotar 1.500.000 pesos. La tercera pregunta es sobre gastos, así que tendremos que ir al informe de ejecución de gastos. Una vez en el informe de ejecución de gastos, tendremos que ir a servicios no personales, donde dice pasajes y viáticos 300.000 pesos devengados, 285.000 pesos pagados. Ambos necesitamos saberlos para poder completar la planilla. La cuarta pregunta habla sobre la deuda contraída con el proveedor de agua. Como vemos, el proveedor de agua estará dentro de servicios básicos. Aquí tenemos servicios básicos, tenemos devengado 480.000 y pagado 300.000. Esos 180.000 pesos de diferencia podrían estar haciendo referencia a esta deuda que tengo con los servicios básicos, como el proveedor de agua, y no pagué. Así que en esta parte tengo que anotar para luego poder completar la planilla. La última pregunta es sobre las amortizaciones realizadas al Banco de Córdoba sobre un préstamo. Esta amortización estará abajo de todos, donde dice amortización de deuda, Banco de Córdoba, la cuota número 7 de 16, y allí tendremos los 69.020 pesos, tanto devengados como pagados. Ambos deben tenerse en cuenta para completar la planilla. A todas estas vamos a tener, en el caso 2, que sumarle la información del ente autárquico. Así que primero vamos a completar esta información
Vamos a ver dónde se completa y luego debemos sumarla para ponerla ya en la planilla. Una vez en la planilla, nosotros tenemos que buscar dónde se completa la información. Aquí vamos a ver información que ya está completada porque no es información que nos esté preguntando el inciso. Ahora, la primera pregunta de coparticipación, ¿dónde se imputa? Va a ser en esta parte. Coparticipación Ley Provincial número 8663. En estos que están vacíos debemos imputar la coparticipación. Los aportes del Tesoro Nacional estarán un poco más abajo en las transferencias corrientes, así que ahora voy a bajar y les voy a mostrar cómo se ve. Aquí dentro de transferencias corrientes vamos a tener los aportes del Tesoro Nacional y en estas partes que están vacías vamos a tener que completar el aporte del Tesoro Nacional que copiamos recién de la ejecución de ingresos. Ahora vamos a ver los gastos en pasajes y viáticos, van a estar dentro de gastos corrientes, es decir, más abajo en el esquema AIF. En esta parte vamos a tener dentro de gastos corrientes, gastos en consumo, personal, servicios no personales. Los pasajes viáticos van a ser servicios no personales y van a ir dentro de la categoría otros. Luego vamos a tener la deuda con el proveedor de agua, que va a ir en la parte de servicios básicos, que aquí ya completamos. Y luego vamos a tener la amortización al Banco de Córdoba, que va a estar en la parte de aplicaciones financieras, abajo en el esquema AIF. Recordemos que la parte de amortización de deuda siempre va a ser absorbida de la planilla número 3 de deuda pública y deuda flotante, por lo que simplemente es para que lo tengamos en cuenta, pero en realidad esta parte va a ser autocompletada. Entonces, la amortización al Banco de Córdoba va a ir aquí en donde diga amortización de préstamos de entidades bancarias o financieras. El primer inciso nos preguntaba dónde se cargaba cada una de estas partes del esquema dentro de la planilla. Una vez que sabemos eso, lo que tenemos que hacer es a la información que ya sabemos dónde se carga, sumarle, si tenemos, en el caso que tengamos lo mismo, sumar lo del ente autárquico e ir completando paso a paso. Así que esto ahora vamos a leer el AIF del ente autárquico e ir completando la planilla según corresponda. Aquí tenemos el AIF del ente autárquico de obras públicas, donde tenemos que ir leyendo e ir completando, según las preguntas anteriores. Entonces, la primera pregunta preguntaba sobre la coparticipación ley provincial. Como podemos ver, el ente autárquico no recibe ninguna transferencia de orden nacional ni provincial directamente. Lo que recibe son otras transferencias, por lo que las transferencias de la parte de coparticipación solo deben ser imputadas las que le llegan a la Administración Central y luego la Administración Central le transferirá en el caso de ser necesario. Por lo que, respecto a la primera pregunta, la coparticipación solo de la Administración Central y podríamos completar esto en el esquema AIF directamente. Así que ahora vamos a la planilla y vamos a completar el esquema AIF sobre la coparticipación. Podemos ver nuevamente aquí en el informe de ejecución que tenemos dos coparticipaciones de impuestos nacionales y provinciales. La primera es la común, 3.700.000, y la segunda son de ejercicios anteriores. Al ser por lo percibido se deben sumar y diremos que tenemos 4 millones de coparticipación de impuestos nacionales y provinciales y no nos debemos preocupar por los ejercicios anteriores. Así que ahora vamos a la planilla y simplemente vamos a completar esta parte del esquema. Como vemos, al ser un ingreso, ambas columnas deben ser igual. La segunda pregunta nos plantea sobre el ATN, los aportes del Tesoro Nacional, por lo que debemos bajar a la parte de transferencias corrientes, pero nunca antes de ver el ente autárquico de obras públicas. Nuevamente, como sabemos y dijimos anteriormente, no tiene ningún tipo de transferencias de esta índole, por lo que
solo debemos preocuparnos por lo que diga la Administración Central. Aquí, dentro de la ejecución de ingresos de la Administración Central, tendremos los aportes del Tesoro Nacional con 1.500.000 pesos. Y eso lo debemos completar en la parte de transferencias corrientes de origen nacional, en la planilla AIF ejecutada. Bueno, aquí ya completamos las transferencias corrientes. Ahora debemos imputar el gasto por pasajes y viáticos realizados en el primer trimestre del año 2021. Entonces, eso lo debemos imputar dentro del gasto de consumo, dentro de servicios no personales. Aquí podemos ver que no tenemos este tipo de gasto corriente en el auto antárquico. Aquí en servicios no personales, en otros, no tenemos este importe, por lo que solo debemos imputar lo de la Administración Central. Aquí, dentro de servicios no personales, podemos ver que pasajes y viáticos son 300.000 devengados y 285.000 pagados, por lo que imputaremos eso en la clasificación otros dentro del esquema AIF. Ahí ya completamos lo pagado y lo devengado. Siempre recordemos que lo pagado debe ser menor o igual a lo devengado. De ser distinto sería incorrecto. Ahora la siguiente pregunta es sobre la deuda contraída con el proveedor de agua, que como ya dijimos va a ir en servicios básicos y esto ya lo fuimos completando aquí en donde dice servicios básicos. Aquí podemos ver que se ha devengado un gasto de 480.000 y se ha pagado únicamente 300.000, por lo que esta diferencia es deuda que se tiene con los proveedores de servicios básicos. Además de esto, tenemos que ver aquí, en el ente autárquico de obras públicas, que tenemos servicios básicos por 125.000 pesos devengados y por 100.000 pesos pagados, por lo que esto se debe sumar a la Administración Central. Entonces volvemos al esquema AIF y completamos sumando esta información. Aquí hemos sumado en servicios básicos los 125.000 devengados por el ente autárquico y los 100.000 pagados por el ente autárquico dentro de servicios básicos. Ahora vamos a la última pregunta de amortizaciones del Banco Central, del Banco Córdoba, y vamos a ir a ver si tiene alguna amortización el ente autárquico y luego, si no lo tiene, imputarlo en el lugar correspondiente. Como podemos ver, aquí finaliza el AIF del ente autárquico y dentro de aplicaciones financieras vemos que no tiene ninguna parte alguna amortización por deuda del Banco de Córdoba, por lo que únicamente importaremos la de la Administración Central. Aquí podemos ver en la ejecución de gastos, al final, donde dice amortizaciones de deuda, Banco de Córdoba, cuota 7 de 16, que tenemos devengados 69.020 y también tenemos pagados 69.020, por lo que este monto lo imputaremos en la casilla correspondiente en el AIF ejecutado. Aquí hemos completado 69.020 en amortizaciones de préstamos de entidades bancarias o financieras. Y con este terminamos de completar las preguntas del caso 1 y del caso 2 de este ejercicio del esquema AIF ejecutado. Como podemos ver, el tercer caso del esquema AIF es del presupuesto y dice: al comenzar el año, el municipio de Río Córdoba cuenta con el presupuesto anual para el año 2021. Pero durante el primer trimestre del año se realizaron dos modificaciones en el presupuesto original, una rectificación y una compensación. Ver el papel de trabajo número 4. Es decir, el municipio de Río Córdoba tiene un presupuesto original y a este le ha realizado dos modificaciones en el primer trimestre y debemos contemplarlas en la parte de presupuestos modificados dentro de la planilla AIF número 6. Después dice, a partir de estos cambios, el municipio debe completar la columna presupuestos modificados en la planilla 6.
donde ya se consignaron los datos correspondientes al presupuesto original. Entonces, si nosotros vamos a la planilla número 6, podemos ver el presupuesto original cargado y el presupuesto modificado. Lo que nosotros aquí vamos a hacer del presupuesto original, vamos a copiar todas las casillas que no hayan sufrido modificaciones. Y luego las casillas que hayan sufrido modificaciones, las cuentas que hayan sufrido modificaciones, las vamos a modificar según lo que dictó en la ordenanza que tenemos en el último papel de trabajo. Entonces lo que primero vamos a hacer va a ser ver nuestro papel de trabajo, a ver cuáles son las dos modificaciones realizadas a este presupuesto original. Aquí podemos ver en nuestro papel de trabajo número 4 que dice Honorable Consejo Deliberante, Ordenanza 29/2021. Visto la necesidad de dotar de crédito a las partidas del presupuesto del gasto vigente que resultaron insuficientes en su cálculo original, el Honorable Consejo Deliberante del municipio de Córdoba sanciona con fuerza de ordenanza el artículo 1. Modifíquese el presupuesto de gastos vigentes en la Municipalidad de Río Córdoba de acuerdo al siguiente detalle. Allí tenemos las partidas a incrementar, que van a ser los servicios básicos, los productos alimenticios, las tasas por servicio a la propiedad. Y después tenemos las partidas a disminuir, que va a ser el mantenimiento y reparación. Entonces aquí tenemos 3 columnas. La primera dice cuál fue el presupuesto original. Luego cuánto incrementamos este presupuesto y cuánto queda el presupuesto modificado. Nosotros lo único que nos interesa es el presupuesto modificado, dado que ya cargamos el presupuesto original y solo necesitamos saber el presupuesto modificado. Entonces vamos a anotar que se modificó servicios básicos a 660.000, productos alimenticios a 850.000, tasas por servicio a la propiedad a 1.650.000 y luego partidas a disminuir, se disminuyó mantenimiento y reparación a 120.000. Entonces con estos 4 números escritos vamos a ir y cambiar la planilla en presupuesto modificado. Aquí, una vez en el esquema IF, en la planilla de presupuestado, debemos buscar los servicios básicos, así podemos modificar el presupuesto. Los servicios básicos van a estar dentro de los gastos corrientes, así que bajamos a gastos corrientes y buscamos el inciso que nos diga servicios básicos. Aquí en servicios básicos vamos a modificarlo de 640.000 el presupuesto original, lo vamos a pasar a 660.000 el presupuesto modificado. Ahora debemos cambiar el presupuesto de productos alimenticios. Productos alimenticios va a ser un bien de consumo, entonces, bien de consumo le vamos a tener que sumar lo que se incrementó. Y como vimos recién en el cuadro anterior, productos alimenticios incrementó en 50.000 pesos, por lo que debemos incrementar 50.000 pesos a los bienes de consumo. Aquí vemos que sumamos 50.000 pesos a los bienes de consumo. Otro presupuesto que aumentó fue la tasa por servicios de la propiedad, así que debemos ir en la parte de ingresos. Y en la parte de ingresos debemos sumar los 50.000 pesos que incrementó la tasa por servicios de la propiedad. Aquí vemos nuevamente el incremento de la tasa fue 50.000 pesos y esta diferencia la vamos a sumar y quedará 1.650.000 de presupuesto final. Entonces aquí quedará 1.650.000 pesos de presupuesto por tasas. Luego vamos a tener una disminución en algunas de las partidas. Como podemos ver, la partida que se disminuye es mantenimiento y reparación. Entonces nosotros debemos ir a los gastos en esta cuenta y a esta disminuirle 20.000 pesos, que quede en 120.000 pesos. Entonces iremos a servicios de mantenimiento y reparación y a los 140.000 pesos originales lo dejaremos en 120.000 pesos.
Con estos podemos decir que terminamos de modificar el presupuesto original y completamos la planilla ALIF número 6. Luego de que se terminan de completar las planillas, lo que se debe hacer es validar la información, pero en este caso es solo un ejercicio para practicar, así que hemos finalizado. Esperamos que les haya sido de utilidad este video tutorial de la planilla 5 y 6 de presupuesto y de ejecución de la IF. Recuerden que si tienen alguna consulta pueden comunicarse con la mesa de ayuda a través de los medios de contacto detallados en la descripción del video. Ante consultas referidas a otras planillas pueden buscar sus videos, utilizar los manuales puestos a disposición en el portal de coparticipación web o bien comunicarse con la mesa de ayuda. Muchas gracias.